Una de las grandes ventajas de estudiar en la Universidad Francisco Marroquín es que ustedes van a tener contacto directo y cercano con profesores visitantes extraordinarios, gente que tiene mucha experiencia y gente que va a estar dispuesta a compartir esa experiencia con ustedes. Esta mañana, para impartir la lección inaugural de este año, está con nosotros el director del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín y como tal encargado de los cursos de proceso económico. Él es doctor en filosofía y autor del libro Reflexiones sobre la inflación, editado en Buenos Aires por la Fundación Bolsa de Comercio y reeditado por la Universidad Francisco Marroquín. Él nos trae además noticias frescas e importantes acerca de los acontecimientos económicos y sociales en la Argentina. Cualquiera de ustedes que haya estado al tanto de los medios de comunicación, los diarios, la televisión, sabrá que Argentina está pasando por una crisis tremenda y para compartir información acerca de ella está con nosotros el doctor Juan Carlos Kachanowski. Buenos días a todos. Bueno, la idea es un poquito reflexionar dos cosas. Uno es qué pasa en la Argentina, pero al mismo tiempo cómo eso sirve para explicar por qué, a pesar de que muchos de ustedes estudian medicina, psicología, ingeniería, etcétera, tener una idea de cómo funciona el mercado, que es la característica fundamental de la Marroquín, que no importa qué carrera uno estudie, debe entender cómo funciona el mercado de la economía, porque todos estamos dentro de un mismo barco y cuanto mejor entendamos qué es lo que ocurre dentro de la sociedad, ya seamos médicos, economistas o la profesión que sea, puede hacer que nuestro destino vaya hacia un lado o hacia otro. ¿Cuántos de ustedes, por escuchar, ver televisión, radio, leer periódicos, tienen idea de lo que más o menos pasó en Argentina? ¿Escucharon hablar? ¿Quién levanta la mano los que han visto que algo ocurrió? Ah, no muchos, de manera que no somos tan famosos. Ok, bueno, unos cuantos. La crisis más importante es que el equipo de fútbol Boca Juniors no salió campeón mundial. El resto a mí mucho no me importa, pero igualmente les voy a contar. En estos 3 o 4 semanas la gente en Argentina salió a las calles con cacerolas, golpeando de todo tipo de cosas, pidiendo la renuncia del ministro de Economía y del presidente de la Nación, cosa que logramos. Básicamente porque eran dos inoperantes, como la mayoría de los gobernantes en Argentina. Después vino otro presidente, que era más inoperante, y ese duró una semana, porque la gente salió a la calle y lo volvió a echar. Y ahora vino este, que me parece todavía más inoperante. O sea que no sé si la técnica nos está funcionando. Pero sí lo importante es que la gente reacciona. Digamos, el lado positivo de esto es que la gente reacciona, no se siente representada por los gobernantes y dice, no los queremos, que se vayan. Si se van a ir de a uno nos va a costar unos cuantos años, pero por ahí lo logramos, que se vayan todos juntos. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Hubo crisis similares a estas de Argentina, no de estas características, pero sí, por ejemplo, en Asia, en Rusia, en México, en Brasil, y ves como que Argentina estaba en una lista de espera, stand-by, que algunos eran más optimistas, yo no tanto, por los motivos que quiero ver. Para hacer rápidamente una explicación sencilla, y ver de dónde está el origen de esto, y cómo uno aprende ese tipo de cosas.
Es que en el año 89, Argentina entra en un proceso de inflación muy fuerte. Algo así como que los precios subían al 200% por mes. Entonces, si los precios suben al 200% por mes, lo que ocurre es que la gente que cobra sus salarios a fin de mes, literalmente a los 5 o 6 días, comprando un poco de carne, pan, leche, etcétera, se le acabó el sueldo. Es decir, ya no tiene más. Entonces, sobre todo en la gente más humilde, que es la que no entiende, entra un problema de desesperación muy fuerte. Es decir, bueno, estoy en el día 5 y mi salario ya no existe. Y cuando esas situaciones se dan, empieza a haber como una especie de caos social. Ya en ese año, en el año 89, la gente salió y robó supermercados. Se metían por la fuerza, como grupos de 50, 60 personas, a robar comida de los supermercados. Se dan cuenta que un supermercado puede aguantar que vaya un grupo de personas una vez, tal vez 2 veces, 3 veces, pero después quiebra. Y si quiebra, la consecuencia, y si quiebran las bocas de expendio, la consecuencia no es relativamente graciosa, porque de repente es como hace la gente para tener leche, pan, comida, etcétera, porque ya no existen las bocas de expendio. Habría que ir hasta las fábricas, y las fábricas por lo general no están en la ciudad de Buenos Aires. Uno tendría que tomar un carro e irse a 300, 400 kilómetros, cuando no 1500, a buscar la comida. Así sería un problema operativo complicado. O sea que nos dimos el lujo de tener esa hiperinflación enorme, lo cual nos hizo tomar conciencia de lo importante que es una moneda estable. Si la inflación era de tal magnitud que por ahí se decía en Argentina que era más barato viajar en taxi que en bus, porque en el bus uno paga cuando sube y en el taxi cuando baja. Entonces, mientras se recorre, el dinero se va devaluando, y cuando le pago al chofer del taxi, entonces ya tiene un dinero que vale menos. Pero era más o menos así, eran muy rápidos los aumentos de precios. Uno no puede hacer una compra de supermercado de una semana porque nunca sabe con cuánto dinero entra, pero no cuánta mercadería va a comprar en 45 minutos. Es muy rápido. Entonces, debido a eso, ahí nos enteramos que tener una moneda sana es importante. Y apareció lo que se llamó un plan de convertibilidad. Convertibilidad significa que después de haberle quitado unos cuantos ceros al peso, logramos que un peso sea igual a $1. Y supongamos que el peso estaba en relación, para que tome conciencia de esto, acá 8 quetzales es igual a un dólar, ¿no? Durante muchos años en Guatemala fue 1 a 1, y les parecerá que ir de 1 a 8 es muchísimo. Bueno, en Argentina, para que tengan una idea, antes de entrar a esta reforma monetaria y quitarle todos los ceros, 10 billones de pesos era igual a $1. De tal manera que si ustedes están en 8, todavía tienen camino que recorrer. Pero 10 billones de pesos, $1. Entonces, como 10 billones de pesos tiene 13 ceros, quitamos 13 ceros de la moneda y dijimos un peso nuevo es igual a $1. Muy sencillo. Todos nos pusimos muy contentos, dijimos, ahora somos igual que el dólar. Entonces ahí, juntando dólares que había en el momento, suficientes como para decir, cada peso que está circulando en Argentina tiene $1 en el Banco Central atrás. Por lo tanto, si cada peso tiene un dólar atrás de respaldo, no hay manera de poder devaluar. Es decir, ¿qué es lo máximo que puede ocurrir? Que todos los argentinos vayan al Banco Central a comprar dólares, y van a estar todos los dólares, por cada peso que hay circulando va a haber $1 para darles. O sea, en el muy extremo de los casos, dejaría de circular el peso y toda la economía estaría dolarizada. Pero como había confianza, entonces circulaban peso y dólar tranquilamente. Y ahí, entonces, la moneda se volvió de repente estable, se creó mucha confianza, la gente dijo, sí, es razonable, 1 a 1, hay muchos dólares, hay suficientes dólares para respaldar cada peso que está circulando, por lo tanto, esto despierta confianza, privatizan empresas a una velocidad bastante rápida, entran créditos, inversiones extranjeras, entonces todo esto provoca como mucho entusiasmo dentro de la economía. Pero ¿dónde estaba el problema? Que el gobierno aumentaba su gasto
a un ritmo relativamente acelerado. Es decir, no importa, por ejemplo, si ustedes tienen un ingreso el día de mañana que va creciendo. Supongamos, de repente empiezan a ganar $1.000, al mes siguiente 1.100, después 1.300, el ingreso va subiendo. Entonces su ingreso va a ir subiendo. El problema es que si ustedes gastan a una velocidad mayor, entonces tenían un ingreso de 1.000 y gastaban 800, estaban bien. Ahora pasan a ganar 1.100, pero suben los gastos a 1.100, entonces están equilibrados. Después sus ingresos van a 1.300, suben, pero si ustedes suben el gasto a 1.800 van a tener problemas. ¿Sí? O sea, no basta con que el ingreso suba, hay que hacer que el gasto suba a la velocidad que sube el ingreso. Y eso es lo que los gobernantes en Argentina no hicieron. Entonces suben el gasto a una velocidad superior a la que crece la producción. Por lo tanto, si esto es así, no le queda más remedio al gobierno que ir subiendo los impuestos. Pero no puede subir los impuestos eternamente porque la gente se resiste a pagarlos y por lo tanto empieza a endeudarse. Toma créditos afuera, el Fondo Monetario le presta, el gobierno americano le presta, muchos inversores y bancos extranjeros le prestaron al gobierno. Entonces el gobierno traía dólares, esos dólares se los vendía al Banco Central, contra esos dólares el Banco Central emitía pesos, entonces tengo pesos emitidos, dólares atrás, y todo parecía que estaba relativamente estable porque cada peso estaba respaldado por un dólar. Y la diferencia entre la mayoría de mis colegas y algunos que decíamos esto es un problema, es que ellos decían no hay problema si atrás de un dólar de un peso hay un dólar. Entonces el problema que genera y que termina en esto, es que en una economía donde el gobierno tiene sus cuentas equilibradas, supongamos todos los gastos que hace son iguales a los ingresos que tienen, entonces pasa lo siguiente, si el gobierno tiene sus cuentas equilibradas y por lo tanto si Argentina, Guatemala o el país que sea quiere importar más bienes, tiene que tener dólares. Y para tener esos dólares solo tiene un camino, que es exportar. O sea, una de las cosas que ustedes van a aprender en el proceso económico 1 o 2, que es muy importante, es que ningún país puede importar si no exporta. Para poder importar necesito dólares y para tener los dólares tengo que exportar. Entonces no hay manera, por más abierta que esté la economía, que uno pueda importar si no exporta. Pero cuando el gobierno tiene déficit, ¿con qué fenómeno nos encontramos? Con que el gobierno toma dólares afuera, trae dólares a Guatemala o a Argentina, y ahora tenemos dólares con los cuales podemos importar sin haber exportado. Y eso lo que provoca es que entonces la entrada de productos extranjeros financiadas por déficit fiscal empieza de a poquito a destruir la industria local. Y quiero que quede muy claro que no estoy diciendo que la apertura del comercio es lo que genera el problema. Lo que genera el problema es el déficit fiscal que permite importar por encima de las exportaciones. Entonces, si ese déficit fiscal permite importar por encima de las exportaciones, las industrias locales empiezan a caer, la consecuencia va a ser el gobierno recauda menos impuestos, como al mismo tiempo sube los gastos, su déficit va creciendo, se va endeudando y entonces hoy los argentinos nos enteramos que durante los últimos 7 u 8 meses los dólares que estaban en el Banco Central y que tenían que respaldar el peso fueron utilizados para pagar los intereses y la deuda externa. Y que por lo tanto ya un peso no tenía el respaldo de un dólar. Y cuando esto es así, entonces la gente dice, acá hay un problema de devaluación en el medio, porque ya un peso no tiene un respaldo en dólar. Y empezó a ver como pasajes de pesos a dólares temiendo la devaluación. Cuando el ministro de Economía, que en ese momento era un señor que se llamaba Domingo Cavallo, o Caballo para ponerlo más literalmente por lo que hizo, se le ocurre decir un día, no pueden sacar los depósitos de los bancos.
para evitar que la gente compre dólares. Y obviamente, como estudió en una universidad americana donde enseñan todo lo contrario a lo que uno debe hacer, imagínense que a ustedes le digan traigan plata a este banco, al banco Kachanowski, que es muy bueno, pero la traen pero no se la pueden llevar. Tiene el efecto contrario. En vez de traerme plata, lo que va a hacer es que nadie me va a traer plata y los pocos que están adentro de mi banco se van a querer ir. Y efectivamente pasó eso. Entonces, le dice a la gente, miren, no se preocupen porque no les estamos expropiando los depósitos. Lo que ustedes pueden hacer es pagar con cheques o con tarjetas de débito automático, entonces la transferencia siempre es entre bancos. Y los autorizo a extraer $250 por semana de sus cuentas. Eso es lo máximo que pueden hacer. Porque uno no puede pagar todo con tarjeta de créditos, cheques y débito, que son pasajes, hay muchas cosas que hay que hacerlas en efectivo. Y ahí empezó lo que se llama el goteo. Si cada persona podía quitar $250 por semana, si multiplicamos 250 por la cantidad totales de cuentas que hay en el país, era una salida de dinero del sistema bancario enorme. Ningún país puede crecer en un país donde, en una situación donde en vez que la gente lleva dinero al banco, lo quiere sacar por un problema de desconfianza. Entonces, cuando anunció la medida, tuvo además la sensatez de decir, esto es para protegerle sus ahorros. Ajá. O sea que para protegerle mis ahorros no me lo deja tocar, ¿no? Qué persona más bondadosa. Al día siguiente, entonces, la gente indignada, como yo nunca había visto en mi vida, parece esto una revolución, como en el caso de Argentina es la Revolución de Mayo. Es decir, cuando la gente salió exactamente a la misma plaza a echar a los españoles. Muy pacíficamente salieron a decir que se vayan. Es decir, ustedes no saben gobernar, nos han engañado durante todos estos años. Usted, señor Cavallo, que fue el inventor de la convertibilidad, y nos dijo, pongan y dejen el dinero en el banco, traspasen sus ahorros de pesos a dólares, y ahora me viene a decir que no me lo va a devolver, que se vaya. Y fue un movimiento en todo el país, entonces el mundo empezó a hacer ruido para que se vaya. Lamentablemente, en toda esta, digamos, salida de la población muy espontánea y pacífica, porque la gente iba con sus hijos, era decir, ustedes no sirven, se tienen que ir. Lamentablemente en esas situaciones se infiltran dos grupos que la gente en realidad no quiere. Uno son ladrones, y los ladrones rompen comercios, etcétera, y roban, es decir, aprovechan la oportunidad. Y dos, es gente de izquierda violenta. La gente de izquierda violenta va derecho a provocar a la policía, y va a provocar a la policía a propósito, para que la policía les pegue. Y después aparecen por cámaras ensangrentados, rotos en el hospital, etcétera, y lo hacen porque eso lo consideran importante. Entonces, todo eso que apareció por la televisión, en realidad, yo diría sí, así ocurrió, pero eso es una mezcla entre gente de izquierda, que es la que provoca el problema de violencia general, y que es la que las cámaras toman y después aparecen por todo el mundo, ladrones que entraron y en vez de robar comida se robaban computadoras, televisores de 30 pulgadas, eso ya no parecía ser una cosa de hambre. Entonces, eso, claro, pero eso fue lo que generó un shock importante en el mundo. Es tal que le está pasando a los argentinos, ¿cierto? Estamos un poco locos. Pero, digamos que, puesto en su justa dimensión, es que la mayoría de la gente hizo una protesta pacífica para que el gobierno se vaya, para que renuncie todo el gobierno, para que renuncie la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo cual, a veces contado, es distinto a ser vivido, pero la sensación de inseguridad que se crea es enorme, y ese es el principal problema. Es decir, mucha gente ahora dice, bueno, ¿qué pasa si mañana viene una banda y me dice, tu casa es mía, y entra? Es decir, ¿quién es la autoridad en Argentina? En realidad no existe. No existe porque es un gobierno que no ha sido elegido por la población, que no tiene representatividad, que no sabe qué hacer, y una Corte Suprema a la cual la gente está pidiendo que se vaya. Y ese miedo existe.
y una vez se los mira a distancia y dice, jamás le puede pasar a mi país. Hace un mes y medio atrás jamás uno diría en Argentina va a pasar esto. Ahí está. Entonces hay un clima de inseguridad muy fuerte. Y si eso ocurre, se dan cuenta que de ahí a una guerra civil es simplemente un paso insignificante. Y eso pasa, en el caso de Argentina, por suerte, digamos, entre un grupo de gobernantes ignorantes, ineptos y corruptos, y una población que por suerte está mejor formada y entiende lo que está ocurriendo. Entonces le piden que se vayan. La mejor vacuna contra este tipo de cosas es entender qué es lo que pasa. De ahí que en esta universidad, me parece muy acertado desde que se inauguró, queremos que todos los alumnos entiendan cómo funciona un mercado, cómo funcionan las instituciones en una sociedad libre. Porque la única fuerza importante para resistir es que la gente entienda. Los países comunistas como Cuba, China, etcétera, no es casualidad que los gobernantes no quieran capacitar a la población, porque a una población poco capacitada es muy fácil engañarla, no entiende, y le puedo decir absolutamente cualquier cosa. En cambio, con una población educada, sí, uno entiende, y a la hora de votar es distinto, a la hora de ponerle presión al gobierno es distinto. A mí me pasa, como yo soy economista, se supone que entiendo, pues no sé, pero me pasa cuando voy al dentista. ¿Cuántos van a estudiar acá dentistas? Algunos cuantos. Y abro la boca y el señor me dice, tengo que hacer qué sé yo qué cosa. Y no sé nada yo. Y bueno, que obviamente si yo soy dentista entendería lo que me está diciendo y qué es lo que va a hacer. Pero si no es un problema de decir, bueno, adelante, no tengo problema. Es decir, lo mismo pasa en la sociedad. Si no entiendo lo que está pasando, si no entiendo cómo funciona y los gobiernos vienen y me dicen, voy a hacer tal cosa, bueno, adelante. Supongamos que el gobierno dice, usted es pobre porque aquel es rico. Ah, sí, claro, ese tiene mucho, yo tengo poco. ¿Sí? Y una interpretación de este tipo puede generar absolutamente cualquier cosa. Que es distinto, puede decir, no, mire, en realidad una empresa que crece, que tiene grandes ganancias, etcétera, genera empleo, genera crecimiento, y lo que nosotros vamos a ver es tratar de interpretar cómo es la relación de causa-efecto, porque en momentos de crisis o no, entender qué es lo que está pasando es crucial. Es crucial porque si no, ustedes van a estar en su consultorio de psicología, atendiendo pacientes o haciendo algún dibujo de arquitectura y le va a estar viniendo la mara encima a decir, todo eso es mío. Y no es un problema que, digamos, lejos de alcanzar. Ojalá nunca llegue a ninguna parte, ¿no? Pero en este momento en Argentina es eso. Y la principal barrera en este momento, yo diría en Argentina, contra el comunismo es que, por suerte, la mayor parte de la gente sabe que el comunismo no funciona. Pero en otras partes podría ser que le digan, sí, adelante. Entonces pasan este tipo de cosas y en este momento de crisis importante es un gobierno que en realidad es bastante corrupto, peor, ignorante. Pues si por lo menos supiesen, igual. Pero lo peor que nos puede pasar es estar en una situación de crisis muy aguda en manos de gente corrupta e ignorante. En Argentina nos gusta experimentar así con los extremos. Es decir, inflaciones del 200% mensual para ver lo que se siente, o estar al borde del caos institucional total donde no sabe nadie quién manda para ver qué es lo que se siente. Después aprendemos. Entonces, esta cosa de Argentina me parece que es importante ver como un error a no imitar y por eso entenderlo. Cuando ustedes tengan exámenes dentro de poco, sobre todo el proceso económico, algunos van a salir bien, otros van a salir mal. No es por el desalentarlos, pero tengan siempre en cuenta que uno aprende más, a veces, por lo menos en mi caso, de los errores que de los aciertos.
Es decir, uno se vuelve más inteligente cuando sabe que ignora, y lo peor que puede ocurrir es que ignoremos que ignoremos. ¿Sí? A veces yo hago las cosas bien sin saberlo, pero cuando las hago mal, trato de entender porque las hice mal y hay que sacar partido de esto. O sea, uno aprende tanto cuando le va bien, pero también aprende y hay que capitalizar cuando nos va mal. ¿Sí? Aún un examen perdido, si ustedes lo piensan que el último objetivo es aprender, ese examen perdido antes que copiar, es preferible perderlo para capitalizarlo y aprender, enterarme de lo que no sé y avanzar. En el caso de Argentina puede ser enterarme en el cuerpo de otro, que es lo que no hay que hacer para evitar este tipo de errores. Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería contar. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a los que están ingresando. Y ya nos veremos en las aulas, de manera que vayan afilando las neuronas. Muchas gracias y bienvenidos.